Ahí está. Bien, buenos días, doctor Medina, bienvenido nuevamente. Buen día, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 232. Vamos a presentar nuevamente al jurado interviniente en el concurso, a la doctora Carolina Ahumada y al doctor Diego Simonelli. Bueno, doctor Medina, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Bien, va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando concluya, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Sí? Buenísimo, bueno, muchas Bárbaro. gracias. Lo dejo con eso y suerte, doctor. Bueno, en este caso, el tema que elegí, que quiero conversar con ustedes, es de la actividad procesal proactiva en la labor de la defensa, entendiendo que tiene sus problemas y también quizás aportar algunas soluciones que han destacado tanto doctrina, jurisprudencia, incluso en el trabajo diario. Esta actitud proactiva, hay un consenso generalizado en la justicia que la defensa debe tener esta actitud justamente proactiva en la labor cotidiana. eh, Esta eficacia que surge de ser, lograr la mejor solución posible para el asistido, ser lo más eficaz posible, y tal vez incluso en la etapa de investigación, etapa previa del juicio, justamente, lograr quizás una resolución primaria del conflicto a través de métodos restaurativos de justicia, a través de conciliación, mediación, evitando incluso llegar al requerimiento de apertura de juicio, o incluso una salida alternativa como criterio de oportunidad cuando las circunstancias así lo permitan, y de esta manera lograr el sobreseimiento y la atención de la acción penal, dándole cierto grado de certidumbre justamente a nuestro defendido. Es importante destacar para esto elaborar una teoría del caso, que es importante para eso recolectar elementos de prueba. Teoría del caso, incluso el doctor Enzo Finocchiaro la destaca como un concepto neurálgico, dice, en el proceso acusatorio actual y contradictorio, que debe tener tres pilares: autonomía, igualdad de armas y proactividad. Para lo cual es vital justamente la primera entrevista que se tiene con el asistido. Allí uno va a obtener la mayor cantidad de información para las proposiciones fácticas que luego obviamente deberá intentar probar. Los doctores Bateman y Duche justamente se refieren a esto como el lenguaje del juicio, dicen el lenguaje de la prueba. Cada proposición fáctica debe ser probada y que debe tenerse especial atención justamente a que, por un lado, hay una fortaleza de habilidad de cada proposición fáctica que se puede dilucidar a través del test de su proposición, y por otro lado, cuánto puedo probar yo con cada una de ellas. Como dije, la autonomía justamente es otro factor esencial, entendiendo que es importante formar un legajo de investigación propio, de igual manera que la Fiscalía, lograr un legajo propio a través de una investigación independiente. De esta manera, no solamente es una regla medular el recolectar y organizar esta información, estas pruebas que se van juntando, sino también presentarlas de la manera más consistente y adecuada después. Esto es a través de la argumentación jurídica, que también es vital, así como lo define Perelman, este conjunto de técnicas discursivas que permiten acrecentar o presentar justamente la adhesión de los espíritus, dice, a las tesis que se les presentan, a sus sentimientos, es decir, el convencimiento pleno. Con lo cual, esto de tener las cuestiones tanto de hecho como de derecho son fundamentales para una real y eficaz defensa. Hay un proyecto de investigación que se hizo en la Asociación por los Derechos Civiles, el Instituto de Estudios Comparados, Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, junto a otras instituciones en Latinoamérica, con el doctor Alberto Binder. Trabajaron en un proyecto desarrollado que se llamaba Defensa Penal Efectiva América Latina, que específicamente, más allá de destacar todas las reformas habidas, incluso el procedimiento penal local, también la hubo, hizo una crítica, pero a modo de recomendación, sobre las falencias justamente en las investigaciones que existían, y destacó dos cuestiones esenciales. Por un lado, el desarrollar iniciativas propias de investigación a través de investigaciones independientes, y por el otro también adoptar medidas que restrinjan el uso de la prisión preventiva y dejarlas como una herramienta meramente alternativa, justamente buscar otras opciones u otras medidas menos rigurosas. En el ámbito local, de hecho, la jurisprudencia también reclamó esta proactividad. Hay un caso que quiero contarles, de Levi Scar, sobre lesiones con arma blanca, la sentencia número 51/2016, específicamente del Tribunal de Impugnación, donde Levi fue condenado por lesiones graves en carácter coautor, artículos 90 y 45 del Código Penal. Se le impuso la pena de 1 año de prisión en suspenso. La defensa deduce el recurso de impugnación, presenta como primer agravio que se lo condena a Levi sin conocer efectivamente cuáles eran las razones para agravar justamente las lesiones, por qué eran graves estas lesiones,
Asimismo, también manifiesta que intentó el planteo al inicio del juicio, lo cual fue solicitó exactamente la inadmisibilidad de la acusación fiscal y el sobreseimiento, lo cual no fue tratado justamente por una cuestión formal y por fundamentos contradictorios, esto lo que adujo. Como segundo agravio, no cumplir con la obligación de describir los hechos probados, y bueno, el tercer agravio fue más bien a la violación a las reglas del pensamiento, reglas de contradicción, digamos, pero esencialmente en lo que es el primer agravio, el doctor Sommer, en su voto, expone justamente que en primera instancia le llama la atención que el planteo fue al inicio del debate del juicio. Es decir, lo primero que plantea es que previo a eso hubo una audiencia donde se imputaron estos mismos cargos, la audiencia del 133, que es la de formulación de cargos, fue discutido y debatido en la audiencia del 168, el señor control de la acusación, y que en ninguna de esas instancias fue cuestionado ni debatido sea por imprecisión o por defectos justamente de cumplimiento de los recaudos del artículo 90. Asimismo, el aspecto procesal destacó que no cumplía con los estándares, o que al menos cuando un caso llega a juicio, justamente da cuenta de la validez de ese caso, y que esto ya había sido evaluado por un juez de garantías en la audiencia del control de la acusación, lo cual daba cuenta de esa validez de ese caso llegado traído a análisis, y que asimismo del análisis del legajo incluso se verifica que siempre la acusación giró en torno a las lesiones graves por más violencia. Con lo cual, en lo esencial, destacó una equivocada labor de litigación por parte de la defensa penal, entendiendo que se contraponía justamente con los estándares actuales de defensa penal eficaz, que incluso la ley orgánica de nuestro Ministerio Público de la Defensa, la ley 2892, también indica o induce a una actividad proactiva de parte de la defensa. Esto es justamente que cuando indica la defensa material y restricta del caso individual, de manera literal, el artículo primero, justamente insta a asumir una actividad proactiva justamente conforme a la línea de defensa que uno va delineando a lo largo del caso. Asimismo, esto también lo había resaltado una sentencia anterior el mismo año, sentencia 48, en el caso González sobre homicidio, donde también se expidió al respecto y dijo que no solo debe centrarse el trabajo de la defensa en estructuras normativas o preocuparse por el resultado del juicio, sino por cómo el imputado concreto transita por todas las disyuntivas del proceso penal, y que recién hacerlo o esperar la instancia de juicio para solicitarle la admisibilidad de la acusación se presentaba más atendible a un proceso penal inquisitivo, a una idea tradicional de la defensa penal, y que incluso los actuales estándares latinoamericanos indican que debe existir al menos un parámetro más efectivo, específicamente en cuanto a prestar atención al trabajo previo que se realiza, tanto al momento del juicio, para realizar allí justamente los cuestionamientos. Y que hay una división funcional en cuanto a los roles que cumple tanto el juez como la acusación como el defensor, y le brindó todo esto al defensor un rol hegemónico que no se está cumpliendo, y que ha significado una amplitud en las garantías del imputado y un salto cualitativo en la labor de la defensa, lo que implica justamente contar con un defensor, contar con una estrategia defensiva, y asimismo principalmente teniendo en cuenta que esto accede a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. Todo esto lo reiteró incluso en la causa Soto Marciano, donde justamente se expide con los mismos argumentos. Puntualmente, esto en el ámbito de la jurisprudencia nacional, también se ha tomado nota y se ha expedido los distintos tribunales, desde la Corte Suprema desde el año 1941, en Rojas Molina, donde destacó la importancia de una defensa eficaz y el grado de indefensión que implicaba no contar justamente con una estrategia defensiva y tampoco recurrir la sentencia, pasando por Romero Alejo de 1994, el Tribunal Oral Criminal de la Capital Federal número 1, que lo destaco principalmente porque habla allí de un término de pasividad en la defensa. En ese caso hubo 9 testigos de cargo, de los cuales solo se limitó a realizar unas preguntas a uno solo de ellos, cual habló de pasividad sensible. Manson Gregory, 2005, la Cámara Nacional de Casación Penal, también se arriba a un abreviado de 3 años, suspenso, pero el imputado permanece siempre privado de su libertad con prisión preventiva, lo cual estuviese permitido, en el momento de ser encarcelado, analizar y requerir justamente su excarcelación y que no esté privado de la libertad durante todo el proceso. Arnaiz, López, Núñez, Echenone, varios, digamos, Frondosa, jurisprudencia de la Corte Suprema así lo ha indicado.
La Corte Interamericana también ha tomado nota al respecto, Rano Torres y otros versus El Salvador, donde declaró la responsabilidad internacional de El Salvador por no, en un caso donde al imputado no se solicitó la rueda de reconocimiento, siendo que el imputado se lo había atribuido como autor de un hecho. El mismo denunció varias irregularidades a lo largo del proceso. Asimismo, tampoco se recurrió la sentencia a 15 años de prisión, siendo que habían dudas respecto al plexo probatorio, tanto a la declaración del coimputado, a la propia rueda de reconocimiento, con lo cual adopta el término de negligencia inexcusable o falta manifiesta en el ejercicio de la defensa. Brinda un estándar, esto es, para comprender cómo está la situación, esto es, como no explicar una mínima actividad probatoria, inactividad argumentativa, justamente en defensa de los intereses del propio imputado, carencia de conocimientos técnicos jurídicos, la falta de interposición de recursos, la indebida fundamentación de esos recursos e incluso el propio abandono de la defensa. Y para cerrar, yo quiero hablar principalmente que esto debe ser analizado de todos los ámbitos. Un ámbito que tal vez es más reciente es el de adoptar el estándar de debida diligencia reforzada cuando existen casos de violencia sobre la mujer, en este caso imputada, adoptando un enfoque interseccional a partir del artículo 9 de la Convención de Belén do Pará, justamente con principios convencionales, la Recomendación General número 33 de acceso de las mujeres a la justicia, donde el Comité de CEDAW señala que en virtud del artículo 2 y 15 se le debe brindar protección, recursos, evitar que estén expuestas a la discriminación, tanto a las mujeres que son víctimas como en este caso perpetradoras de actos delictivos. Se debe evitar déficit en las investigaciones, esto es principalmente a investigar descargos, sospechosas en procesos sesgados, asimismo condenadas por el uso de saberes forenses perimidos, esto es, tanto la asimilación de la homosexualidad, la pedofilia, el síndrome de alienación parental, la patologización de la sexualidad de las mujeres, es decir, brinda un montón de criterios como para poder adoptar una estrategia defensiva en el marco justamente de evitar exponer a la mujer cuando es, en este caso, imputada. Asimismo, acogerse a los principios de amplitud probatoria para que la evidencia justamente que sea relevante sea admitida. De esta manera se pueden evitar sesgos durante la investigación y que la irrelevante, impertinente, sesgada, basada incluso en estereotipos o pseudociencia sea excluida. Asimismo, aplicando incluso perspectiva de género, tal cual lo ha recomendado la misma Corte en el caso González y otras versus México, que en el caso del campo aduanero, específicamente tomar en cuenta esto para comprender que cuando la mujer imputada debe declarar en juicio, debe hacerlo muchas veces sobre situaciones traumáticas vividas. Se recomienda justamente brindarle los mismos recursos y protecciones independientemente de su posición procesal. Un ejemplo que quiero brindar es entendiendo que incluso el uso de la prisión preventiva es aún más grave y desproporcionado cuando existen mujeres o el colectivo LGBTQ. Esto entendiendo que hay herramientas para aplicar las reglas de Bangkok, las reglas de Nelson Mandela, las reglas de Tokio, el artículo 6.2 que nos brindan medidas alternativas a la prisión preventiva, lo cual justamente ha sido analizado en Miguel Castro Castro versus Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde destacó que las mujeres imputadas están mayormente expuestas a sufrir violencia sexual, menor acceso a la salud, a la educación, y que se debe adoptar medidas alternativas. Quiero cerrar con un caso del Tribunal Criminal de San Martín en Buenos Aires, donde hay una mujer lesbiana que era acosada constantemente en su barrio por las presiones de género masculino. Un día fue interceptada por varios hombres que la golpearon, intentaron violarla. Ella, para defenderse, saca un cuchillo entre sus ropas, mata a uno de ellos. A pesar de que queda inconsciente, queda detenida. Pasa 8 meses en prisión preventiva hasta que el trabajo de la defensora justamente logra la cancelación. Espera 5 años al juicio hasta donde es absuelta, justamente. Y durante el proceso debió soportar incluso que no se creyera su testimonio, porque no cumplía con cánones tradicionales, digamos, de belleza, de feminidad, con lo cual justamente la tarea de la defensa debe ser evitar estos sesgos y es vital justamente para eso, la adopción de la teoría del caso, la adopción de la recolección de pruebas y no limitarse simplemente a pedir la disminución de la pena por inimputabilidad. Es importante hacer un análisis integral justamente del caso. Esto nos va a permitir resolver de manera adecuada e incluso esto lo digo desde mi perspectiva personal. Yo trabajo exclusivamente en el ámbito de la fiscalía y me da una visión opuesta y a la vez me da una visión más amplia del por qué no aplicar justamente en la defensa la misma postura de investigación a través del legajo, a través
de mantener una actitud más incipiente, más expedita, tal vez, en buscar los elementos de prueba y no esperar simplemente hacer un cargo con respecto a las pruebas presentadas por la Fiscalía. Tal vez esa sería una de las soluciones propuestas más allá de lo que mencionaba a lo largo de la jurisprudencia. Esa sería todo. Muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. Usted sabe que una de las cuestiones que se suele abordar, lo voy a enmarcar en esto que usted nos está planteando de la proactividad de la defensa. Cuando hablamos de la litigación en el juicio oral, los litigantes realizan exámenes y contraexámenes a través de las técnicas de la litigación, y uno de los aspectos más descuidados con relación a este tema tiene que ver con la preparación de los testigos. Nosotros llegamos a un examen y un contraexamen supuestamente previamente habiendo preparado al testigo. Por preparado me refiero no haberlo coacheado, sino haber hecho una preparación previa y conocer qué es lo que va a decir el testigo. En este sentido, la proactividad que usted nos refiere, ¿cómo considera que puede impactar la preparación del defensor previo al juicio de los testigos propios, es decir, de los testigos que van a ser sometidos al examen directo? ¿Y con qué dificultades se encuentra o cree que se encontraría? Pienso que en la Fiscalía puede llegar a tener problemas similares. ¿Cuáles son las dificultades que pueden aparecer con relación a la preparación de testigos, que es algo esencial para poder llevar a cabo este tipo de interrogatorios en numerosas adversariales? Es importante tener en cuenta que muchas veces, incluso se me ha planteado por el tema de la diferencia de roles que hay entre la Fiscalía y la Defensa, pero eso no tiene que opacar el hecho de que justamente debe existir esta igualdad de armas. Yo entiendo que es importante con el tema de los testigos, y esto lo digo de mi experiencia, incluso en preparación de juicios, donde se debe tomar un conocimiento efectivo y no veo un impedimento justamente para intentar indagar sobre los propios testimonios y saber qué es lo que realmente van a aportar a la causa. En carácter de que, primero, acreditar quiénes son específicamente y si tienen algún vínculo personal o incluso algún vínculo relacionado a la investigación propiamente dicha. Esto lo reflejo con un ejemplo, yo en el caso de la Fiscalía, que por eso digo que tal vez se pueden replicar investigaciones paralelas que no afectan el debido proceso porque justamente garantiza la igualdad. En la Fiscalía incluso se realizan llamados a las personas cuando son citadas por parte de la defensa, se les llama, pero no para justamente para que se sientan interceptadas, ni todo lo contrario, sino simplemente para consultarles si fueron citadas, si conocen por qué fueron llamadas a citación, y todo eso, aunque parezcan preguntas sencillas o breves, pueden brindar información, porque tal vez la persona puede revelar que tal vez sí, yo soy conocido, sí, yo soy familiar, sí, yo vi el caso, soy un testigo presencial que tal vez no surgía de la planilla de procedimientos y tal vez la Fiscalía lo ha descubierto en manera oral en la investigación, porque esto suele pasar a través de las entrevistas a los propios efectivos policiales, que suele surgir una ampliación de esta información. Con lo cual entiendo que puede ser relevante en mi caso como defensor indagar, llamar, consultar, estar incluso, entiendo que a veces parece una contradicción y parece más cercano de la Fiscalía visitar las comisarías, tener conocimiento de las investigaciones policiales, es algo que no debería resultar de un impedimento para la defensa. Incluso es complementario, ¿por qué? Porque la defensa, a diferencia de la Fiscalía, el primer dato objetivo que uno obtiene justamente en la primera entrevista que se tiene con la víctima. Es más cercano al hecho y tiene mayor información de calidad. E incluso, ¿por qué no aprovechar esa ventaja, llamémosle, para complementarla con herramientas que muchas veces cuenta el Ministerio Público Fiscal y justamente averiguar cuáles son los testigos, a quiénes propone, en situación de qué, en calidad de qué es lo que pueden llegar a aportar justamente y tener un contacto más directo con este tema. Además, nos va a servir no solamente para saber y prepararnos ante la teoría del caso, justamente porque la información puede llegar a perjudicarlo, sino también para saber qué preguntas se puede llegar a realizar, de qué manera consultar. Incluso nos puede dar una perspectiva de quién es, qué edad tiene, de cómo arribar a la persona, porque no es lo mismo, quizás por las diferencias, tal vez incluso de edad, a veces las personas tienden a responder de modo que, dependiendo de la forma en que uno les consulte, entonces tal vez conociendo a una persona, la edad, la situación, el entorno, uno pueda tener una situación más acabada, una visión más acabada y poder consultar más debidamente para que la persona tal vez brinde esa información y tal vez no se sienta opacada o restringida, ¿no? Sobre algo que dijiste vinculado a la debida diligencia reforzada en el caso de mujeres imputadas. Y cuando es el hombre que está imputado y la víctima es una mujer, imputado por violencia, ¿no? Por cualquier tipo de violencia.
Bueno, ¿cómo conciliás como defensor esta debida diligencia, este compendio de normas internacionales, nacionales y provinciales con el derecho a defensa? Primero que nada, hay que tener en cuenta que partiendo justamente más allá de que nuestro imputado es inocente, que se debe resguardar todos los derechos y garantías, lo cierto es que se debe también garantizar, primero, hay dos puntos esenciales. Uno es el trato con la propia víctima. Tratar y priorizar justamente no invadir una zona de intimidad que le procure una revictimización, una victimización secundaria, una revictimización a la propia víctima. Entender que justamente a través de esta debida diligencia lo que quiere decir específicamente es el trato, es cómo se arriba a la persona, cómo se arriba el caso, justamente con el respeto. Pero por otro lado también hay que, hay que lograr un equilibrio, porque suele suceder muy a menudo que al momento de discutir, y esto suele incrementarse, creo que es más gravoso cuando se discuten las medidas de coacción, que se toma como parámetro esencial la prisión preventiva como si fuera, digamos, lo ideal en ese caso. Yo entiendo que debe haber un equilibrio, justamente. ¿Un equilibrio para qué? Para reconocer que cuando existe un riesgo procesal, se debe resguardar a la víctima. Sí, pero existen medidas alternativas, por eso yo mencioné las reglas de Tokio, que de hecho lo que destacan puntualmente es que existen mecanismos electrónicos de sujeción que son importantes, una tobillera electrónica, hay un control institucional que se puede llegar a realizar, incluso medidas alternativas menos gravosas, no solo la detención domiciliaria, que ya de por sí incluye una privación de la libertad, sino también medidas que garanticen, no desde el punto de vista del imputado, sino también desde el punto de vista de la víctima, brindarle esa tranquilidad. Entiendo que esas medidas alternativas, como el botón antipánico, incluso que funcionan justamente cuando existen estos riesgos procesales, entonces de esa manera, de ese equilibrio que nosotros buscamos, podemos resguardar tanto las garantías de nuestro propio asistido, justamente qué es lo que se debe garantir en el proceso penal y para que él transite el proceso penal de la mejor manera posible, pero sin desconocer que hay una víctima del otro lado, que hay un riesgo procesal justamente que se puede asumir al menos al momento de la decisión jurisdiccional y que nosotros debemos propender a que la medida sea lo más equilibrada posible. Es decir, no oponernos a la prisión preventiva por oponernos, pero sí cuando existen otras herramientas que nos signifiquen poder resguardar el proceso y asimismo garantizar a nuestro imputado la menor restricción de derechos posible para que llegue con su estado de inocencia incólume hasta el momento de juicio. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buen día. Gracias.